bueno, aquí. Lenta labor de recuperación, lentica. Una lenta labor de recuperación O sea, postparto. no pudo ser más acertado el titular. Lenta labor de recuperación. Este abuelato como que me ha dejado linda. Oh, es destruida. Todos los días viene más flaca. Yo no entiendo. No, para el bautizo del niño ella va a tener que comprar la ropa en la tienda de niños, bebé, pero la de ella. O va a estar como en size Como en -1. para 11 años. No. Yo le ofrecí darle par de docenas de libras, pero No, ella no la quiere ve, recibir. amanece con ellos. Amanece, que así, que se resuelve, eso se resuelve así. ¿Qué consideras? ¿Dónde más? Yo te dije. ¿Qué más? Yo te dije. Uno más, total. 4 y 5 lo mismo. Oyenta, saludos, hay que reírse. Miren, el COE pone provincias en alerta por inundaciones. Estas lluvias van a continuar, así que tome las debidas precauciones. Ya poniéndonos un poquito más formales. No digo que hay que ponerse tan formal, nada de eso. Porque hay que ponerse tan... Gracias. Miren, esta es la semana del prematuro. La semana próxima es la semana del prematuro. Yo les comenté a ustedes que la doctora Luna está fuera del país y ella nos dejó un encargo. Y ese encargo es una visita que a nosotros nos honra. Es la doctora Yolanda Grullón, pediatra perinatóloga, con una especialidad en atención del prematuro. ¿Cuál es la población de prematuros, doctora? Nosotros no tenemos datos de nada, pero ¿de cuántos nacimientos? Podemos manejar cifras todavía. Sí, o sea, las cifras oficiales nos cuenta que 8 de cada 100 niños nacen prematuros en este país. Esa es la cifra que estamos manejando. También podemos encontrar otras estadísticas, ¿verdad? Que nos colocan un poquito más alto, pero como quiera, sigue siendo alto la tasa. Si lo 8 de cada 100. Sí, si lo comparamos con otros países de Latinoamérica, como es Costa Rica, Cuba, ¿ve? Que son mucho menos. Entonces, de verdad que es un problema para nosotros y... En la clase médica, o sea, los ginecólogos y los pediatras perinatólogos, realmente es un dolor de cabeza el tratar, el prevenir, sobre todo, que es lo más importante, el parto prematuro. Cuando hablamos de parto prematuro, ¿de cuántas semanas estamos hablando? Ok, sabe que el niño a término nace de 40 semanas, más o menos 2. Cuando hablamos de parto prematuro es por debajo de 37 semanas. Okay. Eso viene siendo que los 7 meses, los 8 sí, meses, porque lo que no meses. Tenemos hijos aún no sabemos manejar lo de las semanas. Lo de las semanas. Sí, 8 meses. 8 meses. Sí. Entonces, hay una clasificación. Hay prematuros extremos, ¿verdad? Cuando son por debajo de 28 semanas. Hay prematuros... Son 6 meses, 6 meses y pico. Sí. Y hay prematuros tardíos, que son los que están entre 36 a 37 semanas, que son los que casi están a término, pero todavía, y son... el manejo de estos prematuros tardíos es muy complicado. O sea, tanto como el extremo. ¿Por qué? Bueno, el niño se prepara para nacer, ¿verdad? La naturaleza lo prepara. Pero cuando nace, que es cuando ya el niño se independiza, independiza tanto su circulación cardiovascular como su circulación o su oxigenación a través de los pulmones, ¿verdad? O sea que comienza a respirar por sí mismo. Entonces, es un cambio brusco. O sea, tú lo sacas y él inmediatamente, en cuestiones de minutos, tiene que hacer la adaptación. Esos prematuros tardíos no hacen esa adaptación tan rápido como se espera, porque es tanta la presión
que tienen que manejar, que hacen lo que se llama una hipertensión pulmonar. Au. O sea, el niño tiene que manejar una circulación nueva, él solo, tiene que manejar la oxigenación de sus pulmones, expandir sus pulmones. Entonces, al ser más vigoroso, es un niño más vigoroso, pero no está preparado, entonces aumenta, hay cambios fisiopatológicos medio complicados, pero ese es básicamente lo que ocurre, que entonces aumenta mucho la presión de los pulmones y el niño hace complicaciones muy severas. Y por eso es que mucha gente dice, se murió porque tenía 8 meses. Sí, ¿verdad? sí, Como sí. que se mueren más. Y es verdaderamente un problema, sobre todo cuando se hacen cesáreas no bien planificadas. Cuando se Entonces utiliza la saca- cesárea como vía y no como recurso. Exactamente. Por múltiples razones, ¿verdad? Pero que no se justifican ninguna, pero realmente eso trae como consecuencia que eso aumente la mortalidad en esos niños. O sea, tú lo sacas antes. ¿Por qué? No calculas bien. O sea, piensa que tienes 38 semanas. Ah, no, está bien, no hay problema. Pero recuérdate que esas semanas se calculan con un margen de más o menos 2 semanas. Entonces te puede salir de 36. ¿Tú ves? Okay. Entonces, a veces, Y cuando son sobre todo, sorpresa, sí, tremenda sorpresa. sobre todo para el perinatólogo. Una cosa, doctora, ¿por qué es tan alta esa tasa de prematuros? Fíjate, hay muchos ¿Tiene que ver con la no visita prenatal? Sí, es un poco Me imagino de que es un muchas tema cosas. también de ese embarazo, esa cantidad de embarazos en adolescentes. Exactamente. Esa prevalencia de son embarazos en adolescentes. Sí, son muchos factores de riesgo que tiene en nuestra población. Dijiste una muy importante, la madre adolescente, ¿verdad? El embarazo en madre adolescente. O sea, eso está demostrado, que son más frecuentes los prematuros y los bajo peso, o sea, niños a término, pero que tienen bajo peso. En adolescentes, bueno, no están preparadas, fisiológicamente no están preparadas para para que su bebé llegue a término, y están más expuestas también a infecciones, a malnutrición, a uso de drogas, Bebida. por estilo de vida, etcétera. Bueno, esa es una causa. La otra causa es los trastornos hipertensivos del embarazo, entiéndase preeclampsia o hipertensión, que también es frecuente en madre adolescente, ¿verdad? Pero también por sí misma es una causa muy importante de que se precipite el parto. Se precipita muchas veces porque esa crisis hipertensiva que eventualmente se produce en las madres compromete su vida. Entonces hay que tomar decisión, porque lo que le está produciendo la hipertensión es el propio embarazo. Entonces hay que hacerle la cesárea. Se desembaraza para poder bajar, para controlar el tema de tensión. ¿Ese riesgo es igual en el caso de las madres adolescentes a en el caso de las madres que ya están en edad límite de poder tener un hijo y dar a luz? ¿Te refieres al trastorno hipertensivo, Sí. no? Sí, es lo mismo. O sea, tanto la entidad como tal, así, trastorno hipertensivo del embarazo, es toda vamos a decir, un altísimo riesgo para las embarazadas, no importa la edad. Ahora bien, ese trastorno obviamente se ve más en los extremos de la vida fértil, adolescentes y madres añosas. Los embarazos múltiples. Sí, los embarazos múltiples también predisponen a parto prematuro. Muchas veces por cuestiones de espacio, el niño se sobredistiende el útero, entonces comienza la labor de parto. Otras veces es porque también se acompaña de preeclampsia, entonces otro. También el niño, o sea, la sobredistensión muchas veces hace que la mamá realmente no pueda sostener ese embarazo tan. Sí. Entonces, tú sabes, ahí se decide también. El tema del peso, doctora, porque también esa es otra historia. Nosotros estamos viendo este asunto de
embarazos múltiples en una clase económica de... Sobre todo las haitianas tienen embarazos múltiples. Bueno, Esto es una reproducción cosa increíble. asistida. También. Hay muchos casos de reproducción asistida. Sí. Y entonces hay un elemento cultural que tiene una incidencia directa. Ese elemento cultural es, tú tienes 3, tú tienes que comer por 4. Entonces, eso debe complicar, porque es comer, no alimentarse, no es Exacto, nutrirse. Eso debe complicar la situación de cara a un nacimiento prematuro. A un nacimiento, mira, dentro de esos factores de riesgo que se mencionan, están también la malnutrición materna. Malnutrición muchas veces que va a repercutir a que esa placenta se haga ineficiente. Entonces, eso predispone a bajo peso sobre todo. De las criaturas. De la criatura, obviamente. Y al parto prematuro como tal. Entonces, ya cuando se dice malnutrición, significa anemia, déficit de micronutrientes, y todo eso contribuye a que predisponga al bajo peso sobre todo. ¿Cómo se tratan esos bebés, doctora? Cuando ustedes le entregan sí. esto para que se lo lleve para su casa, que No, nació de 3 libras, y llévese eso para su casa. Mira, ¿Y qué yo voy a hacer con Esta esto? cosita. ¿Qué yo voy a hacer con esto de 3 libras? Me cuenta cuando regresemos una conversación con la doctora Grullón, médica, pediatra, perinatóloga. Hablamos de prematuros. Solo